domingo y hoy nos toca, como más o menos una vez por mes, tratar de ayudarlos a ustedes con las monedas que a ustedes les intrigan, que no pueden clasificarlas o que no pueden identificarlas, o que tienen dudas sobre su identidad, podríamos decir. Antes que nada, agradecerles por el brutal crecimiento que está teniendo este canal, que está incluso superando en su tasa de crecimiento y sobre todo en el tráfico, en las visualizaciones que están teniendo nuestros últimos videos, a canales que son 20 veces más grandes que este. Esto es un mérito de ustedes, por cierto. Siempre lo digo, el mejor público de YouTube. Porque acá no estamos comentando moneditas conmemorativas emitidas por los bancos centrales últimamente, ni nada de eso, sino que estamos hablando de numismática en serio generalmente. Si bien lo tratamos de hacer de forma divertida. Y en ese sentido, hablando de cosas divertidas, yo les compartí a través de la comunidad de YouTube un video de un coleccionista japonés que se dedica a limpiar de una forma un poco agresiva las monedas. Un poco como indicándoles, bueno, obviamente es divertido hasta cierto punto porque también está estropeando monedas que por lo general lo ha hecho con monedas menos importantes, monedas modernas o incluso monedas antiguas, como por ejemplo un Kokanai-sen o un Shinkanai-sen, pero de relativamente no caras, digamos. Ahora, cuando agarra un Wado Kaichin, que es una moneda de... Estuve mirando más de $1000, cerca de $1500 actualmente. Es una de las pocas monedas japonesas que ha aumentado de precio bastante en los últimos años y hoy en día no se puede comprar por menos de unos 150.000 yens, ¿sí? Así que es una moneda cara, pero además de eso es una moneda muy importante. Es la primera de las 12 monedas clásicas de lo que los coleccionistas japoneses han siempre llamado las 12 monedas clásicas de Japón. Es una moneda que, en cierto modo, incluso es una cosa casi sagrada en Japón. Fíjense que hay templos que se han erigido al Wado Kaichin, hay monumentos e incluso, fíjense, la gente le deja ofrendas que incluyen sobre todo monedas de 5 yen, que es la moneda de bronce que tiene el agujero en el medio actualmente, y también incluso réplicas del Wado Kaichin. Y bueno, este japonés lo que hace es proceder a limpiezas muy agresivas, químicas, mecánicas e incluso ultrasónicas, con ultrasonido, y probando uno tras otro distintos elementos de limpieza, detergente ácido, distintas graduaciones de pasta de diamante, polvo de pulido, distintas puntas de pulido de distintas graduaciones, distintos papeles de lija, etcétera, etcétera, etcétera. A veces también, bueno, cepillos mecánicos. Un poco va como presentando cada vez distintas cosas, como probándolas, digamos, en una cosa que, digamos, para nosotros los numismáticos, digamos, que estamos... respetamos a las monedas, etcétera. Bueno, ni hablar, por ejemplo, mi amigo Oscar, que también se dedica a la limpieza, pero lo hace de otra manera mucho más, digamos, mucho más conservadora, podríamos decir, ¿no? Tanto para la moneda como en términos generales. Así que bueno, imagínense, es casi dentro de lo que es la numismática, una película del género gore, que es justamente un género de terror muy japonés, por cierto. Los japoneses, básicamente, bueno, tienen este género donde básicamente torturan hasta la destrucción de una persona, que son torturas, digamos, espantosas, cada vez más graves, digamos, y esto es lo que pasa, y las deja refulgentes, como comentó justamente otro seguidor de este canal, digamos, que bueno, quedan como réplicas de Feng Shui las monedas, y son monedas, como ven en algunos casos, de más de 1000 años, con lo cual, digamos, bueno, es bastante aterrador. Bueno, también lo hace con otras monedas mundiales, lo hace también con un yen de plata Meiji 36, fíjense, del mismo año que el que yo les mostré en el video que hicimos sobre las monedas japonesas. Y bueno, la verdad, me preguntaba, sobre todo mi amigo Oscar, que también, ustedes saben, se dedica a limpieza, de hecho su canal se llama Monedas Limpias y es un gran experto en la limpieza de las monedas antiguas, me decía si esto es común en Japón. No, en principio, yo le contestaba a Oscar y como varios me preguntaron, en lugar de cortar y pegar la respuesta que le hice a Oscar, la voy a dar acá de nuevo. En realidad, en Japón, como en todo Extremo Oriente, sí, hay una limpieza mucho más profunda de las monedas. Esto se debe a la necesidad de hacer los llamados rubbings, que es la forma en que se copiaba la impronta en papel de arroz, se copia de hecho la impronta en papel de arroz de la moneda. Y para eso la moneda tiene que estar bien limpia, ¿sí? Con lo cual,
La limpieza en Japón y en todo Extremo Oriente de las monedas es mucho más profunda en general, en términos generales, que en Occidente. En sí apunta a 3 cosas. Número 1, eliminar cualquier incrustación, cualquier cosa que deforme u oculte los caracteres, porque estos no meramente se tienen que leer perfectamente, sino que además tienen que poder identificarse por variantes mínimas caligráficas, ¿sí? Lo cual permite a veces identificar la emisión y la seca, con lo cual tienen que estar mucho más legibles las monedas. En segundo lugar, la moneda tiene que quedar completamente plana y en este sentido muchas veces también se la pule, porque de hecho las monedas antiguas, las monedas fundidas bajo la técnica china, tanto en China como en Japón, como en Vietnam, como en Corea, eran pulidas o sea, es muy distinta la manufactura de una moneda japonesa antigua o clásica de una moneda moderna, digamos, o incluso una moneda antigua acuñada, porque la moneda se acuñaba y no se tocaba más. En cambio, la moneda en Extremo Oriente era fundida en moldes de arena y luego las monedas eran pulidas el frente, pulidas el reverso, pulidas en el canto, o sea, eran afilado el canto para que quedara plano, y la moneda también tenía que quedar plana. Entonces, para hacer el rubbing, para hacer justamente la impronta, es necesario que la moneda quede perfectamente plana, con lo cual se la pule, pero no al punto, por ejemplo, de lo que hace este muchacho, digamos, ¿no? De proceder a brillantar las monedas, a pulirla y sacarle brillo, digamos. Eso ya es una cosa disparatada. Y finalmente, el otro punto importante es eliminar toda incrustación, sobre todo, etcétera, que aunque no esté sobre la leyenda, pueda indicar o pueda confundir, hacer pensar que se trata de una variante con alguna marca de control, etcétera, que obviamente tiene que eliminarse también. Así que esos 3 puntos, digamos, son esenciales en la moneda antigua japonesa y china y coreana, etcétera, etcétera, pero no llegar al grado de este loco, ¿no? Que limpia todo, y el punto final, digamos, el detalle final es cuando refleja la carita del cowboy de Toy Story para demostrarte que la moneda quedó como un espejo. Bueno, él también limpia otras cosas como cuchillos, sartenes que encuentra junto al mar y cosas así. Bueno, como yo les decía, justamente desde la segunda mitad del siglo XX, los japoneses han sido probablemente una de las culturas más influyentes. Fíjense que la cantidad de cultura pop que exporta Japón, digamos, ha tenido una influencia monstruosa. Incluso un país que ha quedado aislado durante muchos años, y qué sé yo, aún así ha tenido influencia incluso en todos los idiomas del mundo, ¿no? Muchas palabras provienen del japonés, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, millones, emoji, qué sé yo, tsunami, etcétera, etcétera, etcétera. Tycoon, que proviene de shogun, por ejemplo, etcétera, etcétera. Con lo cual los japoneses claramente son muy influyentes. Esperemos que esta onda de limpiar las monedas así no se convierta en parte de la influencia japonesa, digamos, en el resto del mundo. Y hablando también un poco de los japoneses, quiero decirles que yo tengo entendido que YouTube sigue poniendo publicidad en nuestros videos, en los videos de canales como el mío y el de Oscar. Todavía estamos estudiando cómo hacer para eliminar, en principio, o tratar de eliminar esa barrera entre nuestro contenido y nuestros usuarios. Aún así, como señal de protesta, se me ocurrió incluir yo publicidades gratis, obviamente nadie me paga nada, pero que por lo menos me gusten a mí. Como un indicativo a YouTube de que, bueno, ya que no me pagan nada por las publicidades, por lo menos elijo qué publicidades poner y voy a poner como separadores, digamos, temáticos, algunas publicidades que a mí me gustan, entre las cuales van a haber publicidades japonesas, de Afganistán también, etc. Así que bueno, vamos a usar esas publicidades un poco como separadores temáticos, podríamos decir, dentro de lo que es el video, un poco como señal de protesta contra YouTube que está poniendo publicidad en nuestros videos, ¿no es cierto, Oscar? Mouse. Mouse. Bueno,
Antes de pasar a la sección de análisis de las distintas fotos que me mandaron, quería hacer una breve aclaración. Número 1, yo no respondo consultas privadas, es decir que si ustedes me mandan fotos preguntándome qué son las monedas, yo interpreto automáticamente que esa consulta es para que yo la evacúe en este consultorio numismático. Yo no me dedico a trabajar gratis, anónimamente, sórdidamente, en secreto para personas que no conozco, digamos. No respondo consultas gratis personales, digamos. Simplemente lo que hago es alimentar esta sección para entretenimiento de los suscriptores y seguidores del canal. O sea, no me interesa a mí responder consultas. Lo digo porque me han dicho cosas como: yo no te autoricé a que comentaras la moneda. Bueno, entonces no me mandes las cosas. O si no, decime: quiero hacer una consulta, por favor, profesor, ¿cuál es el costo? ¿Cuáles son sus honorarios? Para que me diga lo que usted opina de esta moneda. Y en ese caso sí, yo les contesto. En ese mismo sentido también me ha pasado que algunas personas me han dicho: hey, pero desde ayer que te mandé las fotos y todavía no me dijiste qué es. ¿Qué pasa? Vamos, contestame, ¿no? No, lamentablemente, o sea, nuevamente, yo no respondo consultas privadas. Si ustedes me mandan las fotos es para que yo las comente en esta sección, en la sección de consultorio del canal. Si no, no me las manden, o bueno, si quieren podemos arreglar para hacer un estudio de la moneda, pero eso lo arreglaremos privadamente. Y del mismo modo, finalmente, el último punto es que ustedes, por supuesto, pueden permanecer anónimos, y de hecho, arduos seguidores, fehacientes seguidores de este canal, siguen siendo anónimos, y yo lo respeto profundamente eso. Me pueden decir, incluso pueden darme su nombre y decirme: por favor, no digas mi apellido, llámame por mi nombre de pila o seguime llamando por mi apodo, y no hay ningún problema. Yo eso lo respeto perfectamente, y no tengan, pero sí, por favor, aclárenmelo. Si no, es probable que yo diga su nombre, incluso su apellido, porque de repente hay 3 personas que se llaman Jordi, hay 5 personas que se llaman Juan, con lo cual, digamos, lamentablemente, para distinguirlos, si no me tengo que poner a explicar de tal lado, de tal otro, qué sé yo, digamos, se hace muy largo. Y bueno, el mail siempre lo tienen, aparece acá abajo, para cualquier consulta que quieran hacer, obviamente para esta sección. جاوید په معاملہ کې هټیوال ته بهرني پیسې کوي خو هټیوال د بهرني پیسو له کارونې حیرانېږي چې په دې وخت کې یو आवाज د دوی پاملرنه ځان ته رااړوي کلدار واخلئ افغانۍ واخلئ کلدار واخلئ افغانۍ واخلئ کلدار واخلئ افغانۍ واخلئ افغانۍ له دې سره جاوید په دې پوهېږي چې باید په معاملہ کې له خپلو پیسو څخه کار واخلي ګرانو هېوادوالو د افغانستان بانک لخوا وړاندې شو. Y ahora vamos a pasar a las monedas, y lo vamos a hacer comenzando obviamente por las griegas, pero en términos generales, es decir, vamos a incluir lo que son griegas, las monedas también celtas, las monedas de ciudades griegas en época romana, siempre y cuando no estén en latín y siempre y cuando no tengan obviamente el retrato de un emperador, etcétera, pero básicamente vamos a hacer un recorrido más general, digamos. Y en este sentido, las primeras monedas que vamos a ver van a ser las que nos manda Jordi Palmajó desde Cataluña, que son las primeras monedas celtas, podríamos decir, que vamos a ver en esta sección del consultorio numismático. Fíjense, él me manda estas fotos y no tiene idea de lo que son, pero de alguna manera se dio cuenta que estas cosas estaban relacionadas porque me las mandó juntas. Con lo cual, evidentemente, él olfatea que estas monedas están relacionadas temáticamente. Y efectivamente, estas monedas, Jordi, son monedas celtas fundidas. Son lo que los franceses llaman las monedas de potin. Potin se escribe, que sería el metal con que se hacen los pot, ¿no? Las ollas, las cacerolas, digamos. Porque estas monedas son bronces con un alto contenido de estaño, es decir, que tienen un color muy amarillento si uno las limpiara, digamos, eventualmente, cosa que no hay que hacer, por cierto. No imiten a los japoneses, al menos no en eso, digamos. Y fíjate, Jordi, que en ambos casos estas piezas son, como te digo, piezas tribales celtas. Los celtas no tenían ciudades propiamente dichas, sino que tenían los que se llamaban los oppida. El oppidum celta era como una fortaleza que serían como fortalezas, ¿no? Que controlaban toda una región de aldeas, digamos, ¿no? Era una sociedad agrícola en general, guerrera, por cierto, pero sobre todo agrícola, ganadera, etc. Y estas monedas son justamente, Jordi, de la época de Asterix, por ejemplo.
Es decir, son monedas del siglo I a.C. Se calcula que la mayor parte de estas piezas, que además son fundidas, acá podés ver algunas similares a las tuyas de mi colección, son fundidas, completamente fundidas. La gran mayoría, se calcula, fueron producidas entre los años 75 y 50 a.C. O sea, justamente la época de la invasión de las Galias por parte de Julio César. Perdona, chavalote. Ambas monedas que vos me presentás para identificación son potines de los Leuci, o Leucos, podríamos decir. Una tribu de la zona de la Galia Bélgica, es decir, actualmente lo que sería el noreste de Francia y Bélgica, justamente. Y estos Leuci, Leuc, en francés, Leuques, se escribiría en francés, son una tribu de esta región, una tribu, digamos, elogiada justamente por César como buenos guerreros. De todos los pueblos de la Galia, los belgas, es decir, los de la Galia Bélgica, son los más valientes. Bueno, una frase que a los modernos belgas le ha calado profundamente, por cierto, y se la pasan repitiendo. Bueno, estos tienen distintos nombres, estos potines tienen distintos apodos que les han puesto los coleccionistas modernos, franceses sobre todo, o de habla francesa también, y se los identifica con esta terminología totalmente amateur, ¿no? Por ejemplo, al primero se le suele llamar el potin à la tête casquée au revers au taureau avec la lys. O sea, el potín con la cabeza con casco o con yelmo y reverso con el toro con la lys. O sea, como si los celtas supieran lo que era una lys. Y el otro tiene un nombre bastante ridículo que es à la tête d'Indien, que es con la cabeza de indio y el jabalí. A la tête d'Indien o sanglier. Bueno, qué sé yo, o sea, la cabeza de indio ya me parece demasiado, digamos, ¿no? No creo que Asterix le hiciera mucha gracia, ¿no? Había un capítulo de Asterix que él iba a visitar a los indígenas norteamericanos, en Asterix en América, ¿no? De todas maneras, fíjense que lo interesante de estas piezas de potín fundidos son que derivan todas, en todos los casos, de las acuñaciones de bronce de Marsella, es decir, la antigua Masalia griega, que es obviamente, y no me canso de decirlo, la ciudad más antigua de Francia, y durante mucho tiempo fue la única verdadera ciudad de Francia, una verdadera polis griega en Francia, fundada por focenses. Y estos bronces, que por supuesto son acuñados, no son fundidos, comienzan con emisiones bastante pesadas a mediados del siglo III a.C., y siempre tienen la misma tipología, la cabeza de Apolo en anverso, de la cual derivan obviamente todas estas cosas, y un toro embistiendo en reverso. Y las monedas se van haciendo más chiquititas, llegan a los 2 gramos por ahí, generalmente es lo más común, el módulo más común durante el siglo II, a fines del siglo II, hacia el año 100 a.C., y acá pueden ver alguno de mi colección también. Y concretamente después, bueno, vienen las imitaciones celtas de estas cosas, que son fundidas, ¿no? Y que básicamente cada vez van asumiendo un estilo más picasesco, podríamos decir, más estilo Picasso, cada vez más creativo, digamos, más delirante. Bueno, después pasemos a una moneda que me manda Federico Baionotti, que es un bronce que está muy mal estado, pero Federico, aún así, esta moneda se puede clasificar perfectamente, porque básicamente, teniendo en cuenta el módulo y lo que queda de la tipología de la inscripción, esta moneda es claramente un bronce de Siracusa del tipo de Calciati 205. Bueno, básicamente esta moneda, hay una discusión sobre la fechación de esta moneda. Por ejemplo, el catálogo de la American Numismatic Society, en el volumen de moneda griega, en el Siloge Numerum Graecorum de la American Numismatic Society, que lo identifica con el número 1055, esta moneda la asigna a la tiranía de Hierón II, mientras que Calciati la asigna al periodo de la Quinta Democracia, de la Quinta República, podríamos decir, de Siracusa, que básicamente es el último periodo de Siracusa independiente. Es la época en que, bueno, recuerdan, Arquímedes le quemaba los barcos a los romanos con una lupa gigante durante el asedio de Siracusa, y luego, bueno, los romanos básicamente conquistan Siracusa, a pesar de que el general romano había dado órdenes de que nadie tocara a Arquímedes, porque era un genio tecnológico, digamos, y lo quería capturar vivo, digamos, pero aún así, bueno, un soldado romano estúpido, digamos, lo mató, irritado por la respuesta que le dio. No me interrumpas mis cálculos.
típica frase célebre del libro gordo de Petete, de Universitas, de la colección Universitas de los años 50, etc. ¿no? Bueno, como sea, digamos, así que esta moneda, si querés mi opinión, para mí son de Hierón II. ¿Por qué? Porque básicamente Hierón II hay una reducción del módulo de las monedas. En la República también, en la República, pero la República fue demasiado breve. Y estas monedas se conocen con un módulo de más o menos 12 gramos y pico, e incluso 14 gramos, pero normalmente 12 gramos como la tuya, que posiblemente haya pesado cerca de 14 gramos, porque esta moneda está, como dicen los franceses, assez abîmée, un poco destruida, ¿no? Pero bueno, debe haber pesado por ahí cerca por lo menos 13 gramos y algo seguro. A 9 gramos es el módulo más frecuente en estas monedas. Y en el anverso tienen la cabeza de Apolo a la izquierda, y en el reverso tienen a los dioscuros Castor y Pollux, con la palabra Siracosion en el exergue. Lo cual es lo que lleva a creer, digamos, como les digo, a Calciati, que estas monedas deben ser de la Quinta República, porque si no podrían decir hieronos, como dicen, por ejemplo, las que tienen a Neptuno en anverso y su tridente en reverso, por ejemplo, pero en principio yo diría que estas monedas deben ser de la época de Hierón. José Ruz Hidalgo me escribe muy amablemente desde Sevilla y me consulta sobre una moneda de plata que compró como una hemidracma de Tesalia. Y me dice, lo que no entiendo es por qué tiene la cabeza de caballo a la izquierda en lugar a la derecha. Según la casa de subastas donde la adquirí, se acuñó entre los años 470 y 460. Bueno, antes que nada, una breve historia monetaria, brevísima, relámpago, historia monetaria de Tesalia en la Edad Clásica. Digamos que las acuñaciones en Tesalia empiezan en Larisa, que antes del año 500 a.C. es la única ciudad que acuña monedas. Y las acuñan estándar persa, un claro indicativo de la influencia persa que sufría todo el norte de Grecia en esta época. Sin embargo, luego de la expulsión de los persas, en el año 479 a.C., Tesalia, y como todas las regiones aledañas, como prácticamente toda la Grecia peninsular, va a adoptar el estándar eginético, que es un estáter muy pesado, de unos 12 gramos, con lo cual una dracma pesa 6 gramos. Y la hemidracma o trióbolo, es decir, la pieza de media dracma, que es la denominación, aclarémoslo siempre, más frecuente en Grecia peninsular, tanto en el Peloponeso como en el norte de Grecia central, podríamos decir, donde está Tesalia justamente, también en la Foquense, también en, bueno, toda esta zona, digamos, y en Beocia también, la denominación más frecuente es la hemidracma y el estándar usado es el estándar eginético, el de la ciudad de Egina. Bueno, justamente entonces empiezan las acuñaciones y se va a formar una especie de liga entre las ciudades del norte inicialmente. Esto va a incluir Larisa, Cranon, los Perrebíes, que era una tribu de Tesalia, y Farcadón en el norte. Y se van a sumar Feras y Escotusa en el sur a la confederación. Sin embargo, en el segundo cuarto del siglo V a.C., se va a formar una confederación rival en el sur. Esto lo señala Cray, que dice que esta confederación va a incluir Scotusa, Methilium, y una tercera ceca desconocida que firma sus acuñaciones con feta, escrito tanto feta como festa, es decir, con tau como con zeta, que indica Cray justamente en su magna obra Archaic and Classical Greek Coins, que es la abreviatura de una forma dialectal tesalia del étnico tesaliota, que sería Thestaloi, que sería la forma dialectal de decir tesalios en tesalio, ¿entienden? En el dialecto tesalio. Digamos que la gran mayoría de las monedas de Tesalia traen caballos porque los tesalios eran los grandes jinetes de Grecia. De hecho, cada vez que participaban en una alianza, proporcionaban la caballería militar a esa alianza. Y de hecho, cuando no participaban como aliados, era común que se vendieran como mercenarios de caballería. Y digamos además que incluso en muchos festivales sagrados, tesalios, etc., había muchos deportes hípicos, digamos, que eran parte de estos festivales religiosos, tesalios, etcétera, etcétera. Con lo cual, obviamente que los caballos son prominentemente retratados en la moneda de Tesalia, de todas las ciudades de Tesalia y también de las confederaciones de Tesalia.
Tu pregunta es por qué esta moneda entonces tiene el prótomo, es decir, la parte delantera de un caballo, hacia la izquierda, cuando las hemidracmas suelen tenerla hacia la derecha. Pero tu confusión se debe a que vos lo que estuviste viendo son las monedas de Scotusa, que es la principal ceca de esta Confederación del Sur. Y en Scotusa, las dracmas tienen el prótomo de caballo hacia la izquierda y las hemidracmas o trióbolos tienen el prótomo de caballo a la derecha. Sin embargo, en las dos cecas menores de la Confederación, esta, que no la conocemos y que firma con esta especie de étnico, y Methilion, que es más rara que esta, las hemidracmas o trióbolos tienen el prótomo de caballo hacia la izquierda y en algún caso surgiendo de unas rocas incluso. Con lo cual, digamos, acá no hay ningún problema, no hay nada extraño, no es ninguna falsificación y no es ninguna variante rara, digamos. Es lo normal en estas monedas. En sí, estas monedas con el étnico feta, podríamos decir, no son raras, no son las más raras, digamos. Son un poco más escasas que las de Scotusa y bastante más comunes que las de Methilion, ¿sí? En cuanto al peso, está bien, 2.57 gramos para una moneda que está muy gastada, como es la tuya, es razonable. El peso teórico es un poco más de 3 gramos para un trióbolo o hemidracma eginética. Volvemos a las monedas que nos envía Federico Baionotti. Y acá nos manda la foto de uno de estos pequeños broncecitos que son bien conocidos. Bueno, obviamente no la puede identificar y es lógico, digamos, que si no conoce las monedas de este periodo y de esta región, no la puede identificar porque estas monedas no solamente son anónimas, sino que además omiten el nombre de la ciudad. Omiten la ceca, podríamos decir. Por lo general, las más antiguas se atribuyen a Pérgamo y se acuñaron en la época de Claudio y Nerón. Sin embargo, en general, podemos decir que han sido atribuidas también a Misia en general, y yo corregiría acá y diría que estas son acuñaciones generales, podríamos decir, de distintas cecas probablemente, de toda la provincia romana del Asia. Estas representan probablemente la denominación menor, equivalente más o menos a un cuadrante, podríamos decir, del sistema monetario romano, pero seguramente que están acuñadas dentro de lo que sería un sistema monetario griego en realidad, que serían acuñaciones, yo diría, generales de la provincia romana del Asia. Y acá podés ver también que se ha confirmado su atribución para emisiones de estilo más tardío a Indi Stratonicea, como esta que ves en mi colección, y a Hermocapelia en Lidia también. Y estas ya se fechan a comienzos del siglo II. La primera mitad del siglo II después de Cristo, podríamos decir, sobre todo, la época de Adriano, mayormente. La tipología es interesante porque, como te digo, no traen el busto de ningún emperador, por supuesto, no traen ninguna referencia a ninguna ciudad, sino que traen el busto de la dea Roma, Thea Rome en anverso, y el busto de genio del Senado, o una personificación del Senado, Syncleton en griego, bajo la forma de un joven, seguramente togado. Y esto es todo, digamos. Si bien, como te decía, algunos de los tipos tardíos traen monogramas, como estos que han sido atribuidos a Hermocapelia, por ejemplo. Fíjense que me llega otra consulta más de un coleccionista finlandés. Este coleccionista me consultaba sobre la autenticidad o falsedad de una moneda, o lo que me parecía a mí sobre una moneda que él quería comprar en una subasta, que él pidió que le mandaran un video, que acá lo van a poder ver. Concretamente, esta moneda es un cistóforo, o tetradracma cistofórica, de la provincia romana del Asia, acuñado bajo Augusto hacia los años 27-26 a.C. Sin embargo, digamos que en realidad no se trata, si bien estas monedas se suelen atribuir a Pérgamo, y de hecho esta tiene la esfinge, que era lo que, según cuenta Suetonio, era el emblema que Augusto tenía en su anillo de sello. Así que es una criatura, digamos, porque en principio está asociada a Augusto. Sin embargo, lo que sí quería decirles es que, yo ya les he dicho muchas veces, pero esto lo quiero repetir, es que es muy difícil asegurar la autenticidad o falsedad de una moneda a partir de una mera foto o una filmación, salvo que se trate de una falsificación demasiado evidente. Esto dicho, digamos que a él lo que le preocupaba, yo creí que lo que le preocupaba era la laminación. Y si ustedes se fijan en el reverso, en la parte de arriba, tuvo una laminación y aún así la moneda se acuñó sobre esto. Esto pasa a veces, yo tengo monedas en mi colección, la verdad que no me puse a buscar, pero tengo monedas en mi colección, no esta, digamos, sino otras monedas donde pasó lo mismo, tanto en plata como en bronce.
Sin embargo, él me dijo que lo que le preocupaba era que, no me acuerdo si el cuño de anverso o el cuño de reverso no lo había encontrado, no estaba editado, digamos, lo cual es algo nimio, básicamente, porque todo el tiempo de estas monedas aparecen cuños de anverso o de reverso que no se conocían, digamos. Esto es frecuente en estas series. Pero que además le parecía que había como una zona levantada, digamos, entre las patas de la esfinge. No, esto a mí me pareció, yo le dije, me parecía lo contrario. Con lo cual, digamos, a mí esta moneda en sí, quiero decir, no me llama la atención, no me despierta ninguna alarma. Sí, no me acuerdo si lo dije, recordarles que las tetradracmas histofóricas, si bien se atribuyen a ciudades, obviamente a secas, en este caso se atribuye a la seca de Pérgamo, este tipo, sin embargo en realidad son acuñaciones provinciales, es decir, para toda la provincia romana del Asia, con lo cual en realidad la autoridad emisora acá es el gobernador de la provincia. سلام، زه یم ستاسو پیسې او د خلکو سرمایه. آیا پوهیږئ چې زما د بیا ځلې چاپېدل په میلیونونو افغانۍ لګښت لري؟ تاسې باید زما د ساتنې په برخه کې پاملرنه وکړئ. دا پیغام تاسو ته د افغانستان بانک. Bueno, voy a comentar también brevemente la foto de una moneda que me manda mi compatriota y gran amigo de este canal, David, que es esta moneda. Bueno, David evidentemente quiere hacerme hablar de monedas judías antiguas y monedas bíblicas, y esta moneda él colecciona eso concretamente, y probablemente él sabe más o menos las cosas que yo voy a decir, pero bueno, está bien, las quiere escuchar y lo vamos a decir. Bueno, antes que nada, digamos que esto es un medio shekel cívico de las acuñaciones autónomas o cívicas de la ciudad de Tiro, concretamente en Fenicia. Bueno, esta moneda es muy importante en la historia bíblica, neotestamentaria, digamos. Antes que nada, digamos que estas monedas derivan de las tetradracmas y didracmas ptolemaicas acuñadas en las secas de Fenicia, de las cuales Tiro era la más importante, que van a continuar reteniendo el estándar de peso ptolemaico y el águila como tipo de reverso bajo los seleucidas, y luego, a partir del año 126-125 a.C., en que la ciudad de Tiro se independiza o comienza sus acuñaciones autónomas bajo una era de la cual justamente ese año 126-125 a.C. es el año 1. Bueno, esta moneda, tu moneda de medio shekel, lleva la fecha 41, o sea que sería del año cívico 41, que equivale más o menos al año 86-85 a.C. En el anverso van a tener el retrato de Melkart, que es el Heracles o Hércules fenicio, y en el reverso tienen el águila, que como les digo, deriva del águila tolemaica, a través del águila seleucida, digamos, parada sobre una proa, que básicamente representa el puerto de Tiro, ciudad que era apodada Tirana de los Mares, en el sentido de que tenía el puerto más poderoso, más importante, digamos, del Mediterráneo Oriental, para muchos. Y la leyenda en torno, Tiruyeras Kai Asilú, es decir, de Tiro la sagrada e inviolable. Es decir, es una moneda independiente de Tiro. Bueno, estas acuñaciones, fíjate, continúan hasta el año 66 de nuestra era, que es el año de la revuelta judía contra Roma. Esto llevó a especialistas como Mejorer a teorizar que a partir de cierto momento en que los shekel asumen una forma más compacta y llevan una sigla que es Kappa Rho, que según Mejorer sería la abreviatura de cratesis, estarían acuñados en la propia seca de Jerusalén. ¿Y por qué? Porque justamente el shekel y el medio shekel de Tiro eran la moneda oficial del templo de Jerusalén, en la cual el templo recibía todas las contribuciones al templo. Recuerden que todos los judíos varones mayores de edad estaban obligados a pagar una contribución de medio shekel por año al templo de Jerusalén. Y encontramos un ejemplo de esto justamente en el Evangelio según San Mateo, en Mateo 17-27, en que justamente le plantean a Jesús que no es buen judío porque no hace la contribución al templo, y Jesús, bueno, ustedes saben que tenía una actitud contestataria contra el templo, y entonces dice, bueno, basta, le dice a Pedro, anda al mar de Galilea, tira el anzuelo, y el primer pez que saques, le abrís la boca, vas a encontrar un shekel. Paga por ti y por mí. Bueno, ahí está, ahí tienen el ejemplo del pago al templo del shekel. Y justamente
también recuerden que aquellos supuestos mercaderes, digamos, a los cuales Jesús echa a latigazos, que estaban en la rada del templo, que estaban justamente en la entrada del templo, no eran verdaderamente mercaderes que vendían cosas, sino que eran cambistas. Básicamente lo que hacían era cobrar un agio, digamos, un arbitraje, podríamos decir, y venderte shekels y medio shekel para que pagues la contribución al templo, ganando una comisión, digamos. Entonces, bueno, Jesús consideró que esto era una ganancia, digamos, en virtud de la fe de la gente, con lo cual le pareció ofensivo. Y acá tienen otro ejemplo del tema del shekel. Y también, obviamente, se supone que serían las 30 piezas de plata con la que el Sanedrín le pagó a Judas por su traición, ¿no? Que él se compró un campito y se ahorcó ahí en ese campito que había comprado con las 30 piezas de plata, pobre. Bueno, así que un poco esto es lo que te puedo decir, y si lo que te preocupa de esta moneda es el peso, yo te diría que para una moneda que está básicamente muy corroída, de hecho esta moneda está mineralizada, es decir, cristalizada. Vos sabés que la plata a la intemperie tiende a volver a su condición mineral, tiende a abandonar su condición de metal y volver a su condición mineral, ¿sí? Es lo que se llama mineralización o cristalización, que es el caso de esta moneda seguramente, con lo cual 5,53 gramos sobre un teórico de un poquito más de 7 gramos está bastante bien dentro de todo el peso de esta moneda. Lo que sí te decía es que esta moneda no aparece en el catálogo del British Museum. Alguien, el que clasificó esta moneda, simplemente copió los datos que encontró por internet, pero esos datos se referían a un shekel. El medio shekel de esta fecha, año 41 de la autonomía de Tiro, no aparece en el British Museum, sí aparece en el SNG Copenhague con el número 323 y está en el catálogo de monedas fenicias de Roubier, creo, con el número 2027, y creo que también aparece, no lo chequeé, pero lo tengo ahí en la biblioteca, en el de Prieur de monedas de tetradracmas cirofenicias, que seguramente que está ahí porque ahí están todas las fechas. Así que bueno, es lo que te puedo decir de esta moneda brevemente y sigamos. Por su parte, Jérôme, del canal Numis Canal, amigo también de este canal, compró una monedita del enigmático reino de Persis y la compró sin clasificar y obviamente quiere saber quién es, o sea, qué rey es. Antes que nada, digamos que el reino de Persis es muy interesante, es uno de estos estados vasallos de esta red de estados vasallos que controlaba el imperio parto-arsácida, ¿no? Que es básicamente el imperio iranio medio preislámico, digamos, ¿no? Y básicamente de este reino de Persis se va a originar justamente, en este reino de Persis, mejor dicho, se va a originar la dinastía sasánida, ¿no? De los persas sasánidas, que van a sustituir a los partos como el gran poder o la gran dinastía imperial irania, ¿no? De la época ya tardoantigua, digamos, de la época de la antigüedad tardía, justo antes de la conquista islámica. Esta monedita, él me aclara, es un ovolito, pesa 0,56 gramos, o sea, es un óvulo. Y te voy a decir, Jérôme, que es un óvulo del rey Kapat de Persis. Kapat o Napad, que se atribuye a mediados fines del siglo I de nuestra era. Concretamente acá podés ver de mi colección una hemidracma de este mismo rey. O por lo menos yo la tengo atribuida así. La verdad que la compré atribuida así y todavía no me puse a confirmarla. Pero básicamente es un rey relativamente común y todavía en esta época obviamente faltaba mucho tiempo para que los reyes de la casa de Sasán o sasánidas de Persis terminaran derrocando a los partos y constituyendo el imperio sasánida. Después tenemos otra consulta de José Ruz Hidalgo de Sevilla y me manda la foto de esta moneda. Me dice, es un dracma indogriego. Evidentemente él no sabe qué rey es, pero además él consulta si a partir de los monogramas se puede conocer la ceca de estas monedas. Y en ese caso, si es posible atribuirla a una ciudad, puede ser que son monedas que aún están en investigación, de las que no se sabe mucho, al menos según me he informado. Bueno, antes que nada, quería decirte, José, que tu dracma es una dracma de Menandro. Menandro fue, sin duda, un rey muy poderoso indogriego. En esta época había probablemente 2 reyes indogriegos reinando al mismo tiempo en distintas regiones, y Menandro probablemente gobernaba los territorios al sur del Hindu Kush, lo que sería el Cáucaso Índico o Paropamísadas y el Valle de Gándara. Y con mucho, las monedas de Menandro están entre las monedas, o son para mí las monedas indogriegas más comunes, tanto en plata como en bronce. En plata acuñó este rey sobre todo en el estándar índico, prácticamente casi no se conocen monedas en estándar ático.
e incluso fue el que introdujo las tetradracmas en estándar índico. Y acá podés ver una moneda, una dracma también de plata de Menandro de mi colección, pero esta es uno de los tipos tempranos, con el busto heroico, digamos. La tuya es uno de los últimos tipos de dracmas de Menandro. Esto lo sabemos por la secuencia de monogramas, porque los monogramas más tempranos se encuentran en el reinado anterior y los posteriores se encuentran en el siguiente reinado, digamos. Esto se sabe de los monogramas. Ahora bien, los monogramas seguramente representan no secas, no ciudades, si bien ha habido intentos de atribuir algunos monogramas a algunas secas, pero no en base a que se puedan leer estos monogramas, sino que probablemente estos monogramas representan nombres de funcionarios, más que de ciudades o de secas. Pero sí se han atribuido, por ejemplo, a la seca de Pushkalabati, que era una ciudad helenizada en el reino indogriego, digamos, o sea, una ciudad, debe haber sido una ciudad absolutamente fascinante, ¿no? Una mezcla cultural fascinante, etcétera, Taxila, etcétera, pero en base a, como te digo, estos monogramas serían los nombres de monederos probablemente abreviados. Sí recordarte que Menandro reinó entre los años 165 o 155 a 130 a.C. y que además que es uno de los pocos reyes yavanas, como lo llaman los indios, es decir, griegos. Yavana viene de jonio, justamente, serían los jonios, digamos, pero es uno de los pocos personajes, de hecho, yavanas, que aparecen mencionados en los escritos indios antiguos, concretamente en un texto que se llama justamente el Milinda Panja, las preguntas de Milinda, es decir, las preguntas de Menandro, que era un texto que usaban los antiguos budistas para enseñar los principios básicos del budismo a los iniciados, porque justamente Menandro parece haber sido un iniciado en el budismo. Y recordarles, por último, que estas monedas fueron la piedra de Rosetta que permitieron a James Prinsep descifrar nada menos que la escritura Jaroshti, en que estaba escrito los prácritos noroccidentales antiguos, es decir, los primeros derivados del sánscrito. Pero a esto voy a dedicar un video específico porque me parece un tema demasiado importante e interesante, porque básicamente estas monedas son bilingües, llevan exactamente la misma inscripción. En el anverso, la inscripción griega, Basileos Sotiros Menandrou, es decir, de Menandro, el rey salvador, y en el reverso, la misma inscripción en Jaroshti, en un prácrito noroccidental, un derivado del sánscrito, digamos, noroccidental, pero escrito en Jaroshti, en esta escritura temprana de la India antigua, que dice lo mismo: Maharasa Tratarasa Menandrasa, es decir, en genitivo, del rey Menandro el Salvador. Hay que conseguir un japonesito así divertido con onda, ¿no? Porque en general son bastante serios. Bueno, después tenemos una moneda que me manda la foto mi amigo Oscar del canal Monedas Limpias. Concretamente yo creo que él sabe qué es esta moneda, pero aún así vamos a comentarla brevemente porque es una moneda interesante y de hecho muchas personas que miran este canal pueden llegar a tener monedas similares a esta. Digamos que es un as hispánico, o sea de la provincia de Hispania. Concretamente es un tipo que fue acuñado por diversas secas municipales de la Tarraconense, Calagurris, Cascantum, Clunia, Gracurris, Turiazo, incluso también algunas colonias, como por ejemplo Celsa. Así que este tipo de reverso del torito es un tipo muy propio de estas secas de la Tarraconense y es un tipo muy propio español. Y esto me lleva a la reflexión de la relación simbiótica que han tenido los españoles con este animal, con el toro, digamos, desde la época de las pinturas de las cuevas de Altamira, o sea, del Neolítico, ¿no es cierto? En que básicamente hay una fascinación, parece ser, de los españoles con el toro, ¿no? Y bueno, ni hablar de la tauromaquia, etcétera, ¿no? Con lo cual, digamos, es un tema recurrente, podríamos decir, el toro en España, ¿no? Y de hecho, yo me acuerdo cuando veía los programas de Iker Jiménez que se refería a España como la piel de toro, ¿no? En el sentido, bueno, de que el mapa español se parece, o se parecería incluso a una piel de toro.
Y también posiblemente al mito de la fundación de Cartago, ¿no? De Dido. Bueno, en este caso, por el estilo, para mí, Oscar, este as es de Cascantum, que sería actualmente Cascante en Navarra. La contramarca de la cabeza de águila que aparece en contorno es probablemente una contramarca legionaria, si bien no se ha atribuido expresamente a ninguna legión, pero bueno, la temática del águila parece ser tener una relación justamente con alguna legión romana, probablemente establecida en Hispania, pero hubo 6 legiones romanas establecidas en Hispania, habría que ver bien en qué periodo cuál, en qué región, etc. Y concretamente sí, esta contramarca aparece con mayor frecuencia en los ases de este tipo, con esta tipología, con el torito. Concretamente acá podés ver uno de mi colección, este es de Calagurris, o sea de Calahorra, con la misma contramarca, pero el mío parece que lo hubiera agarrado el coleccionista japonés. O sea, porque está lustrado como una trompeta. Bueno, ahora vamos a pasar a una foto y video que me manda mi amigo Oscar, que es de un sestercio que él compró y limpió de Caracalla. Él me dice, bueno, un sestercio de Caracalla, así que 198, 217, y no. ¿Por qué? Porque efectivamente es un sestercio de Caracalla, pero es un sestercio de Caracalla como César. Así que acá, Oscar, tenés una buena oportunidad de dar uso al libro que te mandé, a mi catálogo de monedas de la dinastía de los Severos, y vas a ver que las monedas de Caracalla como César se acuñaron entre los años 196 y 198. Los años 198 a 217 corresponden al reinado de Caracalla como Augusto, es decir, como emperador, primero asociado con su padre, luego junto con su hermano y finalmente solo, a partir del año 212. Así que este es un sestercio de Caracalla como César. Y es un sestercio además bastante temprano. Concretamente, este es un sestercio de la segunda emisión, de lo que yo llamo el primer grupo de monedas a nombre de Caracalla César y de la segunda emisión en la cual interviene Caracalla César. Concretamente, si hilamos más fino y vamos a un catálogo súper complejo y académico, como es el catálogo de Philip V. Hill, las monedas del Septimio Severo y su familia en la Ceca de Roma. Concretamente vamos a ver que esta moneda queda integrada dentro de lo que es la emisión 12 de Hill, que es la segunda emisión en la cual aparece Caracalla César. Y fíjense qué más que les puedo decir. Esta moneda se acuñó entre principios del verano del año 196 y diciembre del año 196. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo sabes? Bueno, les voy a decir por qué. Porque Hill asocia estas monedas con monedas de Septimio Severo con su octava aclamación imperatoria. Concretamente, las aclamaciones imperatorias de Septimio Severo vienen muy seguidas, por lo cual, concretamente, la octava se la dieron justamente a comienzos del verano. O sea, el Senado le otorgó la octava aclamación imperatoria a comienzos del verano del año 196. ¿Sí? Con lo cual, digamos, estas monedas se acuñaron desde comienzos del verano, es decir, desde mediados del año 196 hasta fines del año 196, pero no en la primera parte del año 196, lo que sería la emisión 11, porque Caracalla recibió el título de César, es decir, de heredero, el 27 de mayo del 196. Así que tenemos una primera emisión en la cual aparece Caracalla entre el 27 de mayo y principios del verano, fecha incierta por cierto, pero que sabemos que fue a principios del verano de ese año, y una segunda emisión a nombre de Caracalla César, que es esta. Concretamente acá podés ver un denario de esta misma emisión con este mismo tipo de reverso, Spei Perpetuae, es decir, a la perpetua esperanza sería, donde aparece obviamente la diosa Spes, o sea, esperanza con la flor caminando, tomado el estilo de una estatua arcaica griega, digamos. Concretamente, una regla muy sencilla en esta época, no se aplica a todas las épocas, para distinguir las monedas de un personaje como César, es decir, como heredero, y como Augusto, es la cabeza descubierta para Caracalla César y laureada, que puede seguir siendo una cabeza de niño, como es Caracalla, que tenía unos 10 años más o menos cuando fue asociado como Augusto Junior, pero va a tener la corona de laureles en esta época. Después, más adelante, por ejemplo, a partir del siglo III, sobre todo a partir de fines del siglo III, es común que los Césares también aparezcan laureados.
Así que esto no es una regla, digamos, ya vimos que en la tetrarquía los césares aparecen laureados. Pero ahí tenés resuelto, digamos, datos más interesantes y corregida la datación de esta moneda Oscar. Y pasamos a otra moneda que también Oscar tiene en su colección, que la compró y la limpió. Esta moneda lamentablemente está también muy gastada, peor probablemente, un poquito peor incluso que el sestercio de Caracalla, al punto que él no había logrado identificarla. Y resulta que es un sestercio bastante raro de otro emperador severo, Severo Alejandro. Así que nuevamente acá puedes usar mi catálogo. Y esta moneda es un sestercio número 4834C en mi catálogo. Es un sestercio Severo Alejandro, pero de un reverso conmemorativo, lo que yo denomino en mi catálogo reversos especiales, emisiones especiales podríamos decir, que pueden o no insertarse en emisiones ordinarias, pero que eventualmente representan o celebran acontecimientos especiales. En este caso, lo que tenemos en el reverso es al emperador en una cuadriga al paso. Es una cuadriga ceremonial, es una cuadriga no triunfal, sino consular. Porque básicamente lo que se entiende que representa este reverso, que aparece cada tanto en los distintos reinados, mejor dicho, es el llamado procesus consularis, que era la procesión ceremonial que conducía al Augusto, al emperador, hasta el recinto del Senado cuando el emperador decidía asumir el consulado, que básicamente era la presidencia colegiada de la República. O sea, Roma siempre siguió siendo una república, aunque parezca mentira, digamos, el emperador era una cosa un poco, extraña, digamos, porque era un monarca, pero una república. Y cuando el emperador más o menos lo decidía, digamos, tomaba un colega, porque era como les digo, era una presidencia colegiada, digamos, de la república, entonces eran siempre 2 cónsules, ¿no? Y generalmente el emperador, un mes después o 2 semanas después, renunciaba al consulado y dejaba un cónsul, digamos, suplente, que se hacía cargo de las funciones ceremoniales del cónsul, digamos. Pero básicamente el año entre los romanos se designaba con los cónsules, por lo tanto sería el consulado en este caso, el tercer consulado de Alejandro Severo Augusto y fulano. Así que fíjate que es una moneda muy interesante, digamos, porque justamente celebra la asunción para el año 229 de nuestra era de Severo Alejandro como cónsul, su tercer consulado concretamente. Y finalmente, para concluir con los sestercios que me manda mi amigo Oscar, tenemos un tercer sestercio, pero este, si bien es del siglo III, también, como el anterior, ya no es de los severos. Este es un sestercio de Gordiano III. Se ve que Oscar lo limpió muy bien, quedó muy lindo, se ve muy bien y se puede clasificar perfectamente también. Mucho mejor todavía que los otros. Igual no hubo ningún problema para clasificar los otros. Pero en este caso, además, existen distintas fechas de este tipo. Porque esto sería un sestercio de lo que yo tengo el catálogo hecho de esto, pero todavía no está publicado. Sin embargo, yo diseñé una sistemática para poder identificar y organizar las emisiones que indicaría que esto es una moneda de la serie 4 y de lo que sería la última emisión de la serie 4. Porque dentro de cada serie tenemos distintas emisiones. Las series están compuestas por distintos tipos de reversos acuñados al mismo tiempo. Y las emisiones son monedas de una misma fecha, básicamente, o que puede entenderse que se acuñaron al mismo momento. Bueno, esto lo voy a explicar porque es muy complicado para los principiantes. Pero básicamente, entonces, este es un sestercio que lleva la fecha de la potestad tribunicia, Tribunicia Potestate 6. Así que es una moneda del año 243. Es la última fecha de esta serie, concretamente. Y el tipo, además, yo haciendo un análisis muy minucioso de la estilística de los retratos, pude determinar la identidad de las oficinas que acuñan para Gordiano III. Concretamente, el tipo de Apolo sentado con la lira y la ramita de olivo en el reverso, este tipo de reverso corresponde a la oficina segunda de la Ceca de Roma. Así que ya tenés prácticamente todos los datos. O sea, es un sestercio de la cuarta serie, de la última emisión de esta serie, porque tenemos TRP3, primera emisión, TRP4, segunda emisión, TRP5, tercera emisión, y TRP6, que sería esta, la cuarta emisión, digamos, de la cuarta serie, y de la oficina segunda.
acá te estaba mostrando justamente un sestercio de esta misma serie de oficina, no tengo justo de la misma emisión, es decir, de la misma fecha. Y sin cambiar de tema, nos vamos a un coleccionista gallego anónimo que me manda un antoniniano que justamente es de la misma serie y de la misma oficina, o sea que también tiene a Apolo sentado en el reverso. Sin embargo, esta moneda es de una emisión anterior, porque dice TRP4, por lo que yo puedo ver. Con lo cual, es una moneda del año 241, fines del 241, principio del 242. Porque recordemos además que Gordiano III, a pesar de que era un niño y fue adolescente mayormente durante su reinado, era un emperador súper ultra conservador. Y una de las cosas que hizo fue revertir el cómputo de la potestad tribunicia a la fecha original de otorgamiento, que según la postura tradicional sería julio del año 238, la primera vez que él recibió, y habría renovado en julio del año 239, su TRP2. Sin embargo, en realidad, lo más probable es que Gordiano III haya subido al trono por abril-mayo. Con lo cual, digamos, lo más probable es que él renovara su potestad tribunicia en abril-mayo. Así que bueno, como sea, estamos ante una moneda de los años 241-242, que sería la segunda emisión, en este caso, de la cuarta serie, concretamente. Y acá te puedo mostrar un antoniniano exactamente de la misma serie, emisión, esto sí, tengo todo. Pero tu duda no es la clasificación precisa de esta moneda, que yo creo que soy la única persona en el mundo que la puede dar, concretamente. Otros se limitarán a citar lo que dice el RIC, que está, digamos, es muy vago, digamos. O sea, no les va a poder identificar todos estos detalles que yo les identifiqué. Pero al margen de eso, que es lo más valioso en realidad, mucho más valioso que es lo que te voy a contestar de tu pregunta, tu preocupación es que esta moneda pesa 2,4 gramos y te parece muy liviana, obviamente lo es. Bueno, esto pasa. O sea, esto no quiere decir que la moneda sea falsa, obviamente yo no puedo asegurar la autenticidad de la moneda sin tenerla en la mano, pero no quiere decir que sea falsa para nada, porque básicamente estas monedas son de vellón, básicamente son de plata baja, aproximadamente tienen un 40% de plata en promedio, y cuando encima las monedas están un poco corroídas, estuvieron enterradas, etc., en general el cobre de la composición suele consumirse, suele oxidarse, es un metal mucho más oxidable que la plata suele mineralizarse, etcétera, y hay una pérdida de peso, siempre. Con lo cual, esta moneda posiblemente fue livianita cuando se la hizo, porque el peso teórico de estas monedas es 4,5 gramos más o menos, y probablemente fue livianita cuando se la hizo, es bastante random los pesos, o sea, son pesos, la talla de estas monedas es al marco, no al pezzo, es decir, es por cantidad de monedas. Con una cantidad de plata se hacían tantas monedas y no se pesaba cada moneda, digamos. Con lo cual, y perdió peso adicionalmente, con lo cual resultó una moneda de 2,4 gramos. Bueno, nos vamos a una moneda que nos manda Marga, que dice, bueno, yo soy coleccionista española, etcétera, me dedico a monedas modernas más que nada, escribe muy amablemente, y compré 2 monedas en Jaén, me dice. Bueno, está bien. La primera que vamos a comentar acá, la otra vamos a comentar más adelante porque es una moneda islámica, es un antoniniano. Un antoniniano de Claudio Gótico. Y concretamente, aunque la foto es bastante mala, digamos, como ya se habrán dado cuenta, para la moneda romana del siglo III no necesito ver mucho para clasificarla. Este es un antoniniano de las primeras series de Claudio Gótico de la Ceca de Siscia. Ahora ya comentábamos bastante sobre esta ciudad, Siscia, que era la ciudad más importante, la Ceca de Panonia, concretamente, y yo te diría, Marga, que mires el campo izquierdo, porque suelen tener el número de oficina. Acá puedes ver una moneda prácticamente idéntica de mi colección, que es de la oficina primera. Generalmente dicen 1 o 2 en esta época. Después Siscia pasa a tener 4 oficinas, pero en esta época tiene 2. Y, ¿qué más te iba a decir? Y bueno, toda esta descripción que vos me decís que te parece que tiene garras, etcétera, etcétera, no. Es la diosa Spes que tiene una flor en la mano. Así que paremos de ver el programa de Iker, porque no nos imaginemos cosas, porque acá no hay ningún, ¿cómo se llama? Mothman, ni... Bueno...
اطلاعیه بر بنیاد ماده 33 قانون ده افغانستان بانک پول رای. Pasando ahora a Giancarlo Conti, me manda una foto de esta moneda, de este centenional de Constantino II como César, concretamente. Y me pregunta, bueno, el estilo es muy feo, qué sé yo. Tu moneda, digamos, no voy a decir, no es una belleza, claramente, pero al margen de todo, digamos, está muy mal estado, también, digamos, está bastante corroída, está bastante con superficies bastante abrasivas, pero además, yo lo que te diría es que en algunas emisiones, en las secas occidentales, por ejemplo Treveri, pero más que nada Lugdunum, el estilo es bastante feo. Esto no quiere decir que tu moneda sea seguro original, digamos, porque en el estado en el que está no se puede afirmar. A mí me da buena espina en el sentido que me parece que puede ser original. Falsificaciones de época de estas monedas existen, acá puedes ver varias. Pero si ves también, qué sé yo, hay monedas de estilo muy crudo, sobre todo la seca de Arelate, por ejemplo, y también hay monedas de estilo muy fino. Yo acá te muestro algunas monedas de mi colección, por ejemplo, Treveri con estilo crudo, con estilo bastante feo, Arelate, paradójicamente, con estilo fino, digamos, son ejemplos, digamos, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que la moneda sea falsa, eso es lo que te quiero decir. Tampoco es 100% seguro que sea original. Seguro, antigua es, eso seguro, pero estas monedas se falsificaron bastante, por supuesto, en su momento. Una forma de desambiguarlo, de saberlo, sería hacer un testeo no dañino, obviamente, para ver la composición. Si no tiene plata, lo más seguro es que sea una imitación. Siguiendo con las monedas romanas y siguiendo con las monedas del Bajo Imperio, volvemos a las monedas, a las fotos que me manda Oscar. Y Oscar me manda una foto de una mayorina de Valentiniano II. Bueno, esto él me parece que no lo sabe, pero es una mayorina, que es una moneda introducida en la Reforma de Graciano en el año 379, que es la moneda grande, digamos, de la Reforma de Graciano, de la moneda grande de bronce, ¿no? Y en este caso es de su hermanito menor, Valentiniano II. La seca es Roma, la oficina es la segunda, y estas monedas se acuñaron hasta más o menos el año 386-387. Fíjate con esta tipología que tiene al emperador parado, sosteniendo una victoriola y ayudando a la república a incorporarse, que estaba de su posición postrada. Bueno, concretamente acá podés ver una de Valentiniano II, de la misma seca, de Roma, oficina primera, y de paso te muestro una de Graciano, su hermano mayor, que era el principal emperador en esta época, de la oficina tercera también de Roma, para que veas mejor, que está mejor conservada, para que veas mejor cómo es el tipo, la tipología de reverso. Luego Jordi Balmajó me manda justamente la otra denominación de esta reforma, la siguiente denominación, podríamos decir, que es la media mayorina, o centenional también se le dice, de bronce. En este caso, una emisión a nombre de Teodosio el Grande, emperador muy importante para todos los españoles, por cierto, para todos los hispanos, porque básicamente era nativo de Hispania, y de hecho se encontró en Hispania el famoso Missorum Theodosianum, ¿no? Que es una pieza de orfebrería, de platería, producida por el Tesoro Imperial para mandarle, que le mandó Teodosio a algún pariente en España, porque esto creo que se conserva en la Academia de la Historia de Madrid. Bueno, es una cosa impresionante, es una foto de la corte de Teodosio el Grande. Bueno, concretamente, mucho más humilde tu moneda, Jordi, es como te digo, es un broncecito, es una media mayorina, este sería el término más correcto, digamos, de la seca de Constantinopla. Existen dos tipos de reverso. Acá te muestro alguna moneda de mi colección de esta seca, también a nombre de Teodosio y a nombre de Valentiniano II, etc. Te muestro otras monedas para que veas cómo es la tipología de reverso. Tu moneda está muy linda, es una moneda que practicás con otra cosa, pero si en algún momento aprendés bien a hacer limpieza mecánica, podría llegar a hacer una limpieza de toda la parte de lo que es el busto y la inscripción y dejar la arcilla arqueológica, digamos, pegada como una especie de camafeo, y te va a quedar maravillosa esta moneda porque está muy bien conservada, es muy linda esta moneda. La seca de Constantinopla en esta época es inmensa, básicamente es gigantesca, con lo cual, digamos, hay un montón de emisiones, un montón de oficinas, y dos variantes principales. Lo que representa en teoría en el reverso es a la diosa Constantinópolis, una alegoría de la ciudad de Constantinopla. Smart. Smart.
スマート。倒れるだけで腹筋。倒れるだけで倒れない。倒れるだけで腹筋ワンダーコア。スマート。お手軽ダイエットワンダーコア。スマート。ちっちゃい。Bueno, y ahora vamos a pasar a las monedas de las edades oscuras, digamos, de la Edad Media y de la Edad Moderna. Y la primera consulta que me llega es a través de mi amigo Oscar también, pero es de una moneda que no es de su colección, sino que es de un amigo. Este amigo ya sospechaba que esto es una silicua imitativa. Es una silicua a nombre de Honorio, como pueden ver, pero él ya sospechaba que era una silicua imitativa, habían dicho puede ser visigoda, no sé. Bueno, efectivamente, estas silicuas imitativas no es una media silicua, como él creía, en realidad, sino que efectivamente es una silicua, porque pesa en torno a 1 gramo, pero este peso es relativamente normal para una moneda, sobre todo imitativa de esta época. De hecho, el rango de pesos que da el RIC es de 1,5 gramos a 0,75 más o menos. En realidad 0,73 dice el RIC porque cita los ejemplares conocidos, pero en principio es el peso normal de una silicua en esta época, de una silicua oficial es 1,5 gramos más o menos, porque hubo varias reducciones. La silicua empezó siendo como un argentio de 3,4 gramos, después pasó a 2,2 gramos bajo Constancio II y finalmente cayó en el siglo V a 1,5 gramos. Con lo cual, digamos, una silicua imitativa de 1 gramo claramente está dentro de un rango lógico de peso. Concretamente, estas silicuas imitativas se atribuían antiguamente al reino vándalo del norte de África. Sin embargo, conforme se fueron conociendo mejor el origen de los hallazgos, etc., el RIC, que incluye muchas monedas pseudo-imperiales, esto les recuerdo, los que no lo vieron, vean las primeras clases del seminario donde explicamos todos estos conceptos, monedas pseudo-imperiales, etc. Sobre todo en las clases que dedicamos a los reinos romanos germánicos, que es el primer tipo de moneda de los reinos romanos germánicos. Conforme se fue conociendo mejor el origen de los hallazgos, se pudieron reatribuir al reino visigodo y de hecho como probablemente las primeras acuñaciones del reino visigodo de Toulouse. Obviamente la marca de Exergo de esta moneda es la falsa marca de la ceca de Rávena, pero esto no quiere decir nada, simplemente inventaron una marca de ceca porque no era una ceca oficial imperial romana, ¿entienden? Bueno, acá pueden ver de mi colección un sólido de Honorio de la ceca de Rávena y una silicua de Honorio oficial también de la ceca de Milán. Pueden comparar un poco el retrato, etc. Concretamente, estas monedas no son imitaciones o falsificaciones o imitaciones directas de nada, porque de hecho tienen una leyenda, Victoria Augustorum, abreviado, que básicamente no se corresponde, digamos, en principio tampoco con el tipo de reverso, que es Roma sentada, digamos. Pero como les digo, estas monedas las incluye el RIC con el número 3703. Sin embargo, el RIC le da un índice de rareza altísimo, les da R4, que es 2-3 ejemplares conocidos, y estas monedas, yo les digo que en los últimos años han ido apareciendo ejemplares que simplemente no se describían, con lo cual, o no están en museos. Con lo cual el segundo tipo que tiene Roma de frente, que es, para el RIC es escaso, digamos, el segundo tipo acuñado o imitado por los visigodos, digamos, que es, como les digo, el que tiene Roma de frente, que para el RIC es escaso, es bastante más raro que este, para que se hagan una idea. Y bueno, como les digo, es una moneda muy interesante, porque es una moneda acuñada por el reino visigótico en la época que estaba centrado en Toulouse, es decir, antes que justamente por esta época Honorio los invitara a los visigodos a invadir la península ibérica y echara a los suevos vándalos y alanos, digamos, que se habían instalado ahí, que eran mucho más molestos o mucho menos civilizados, mucho más agresivos que los visigodos, que eran una tribu de federados, de aliados del Imperio Romano. Y de hecho los echaron, salvo a los suevos, con los cuales convivieron un tiempo, luego sí los conquistaron, digamos, pero los suevos instalados en las tierras de mis ancestros, Galicia, sobre todo, que fueron el primer reino romano germánico, hay que decirlo. Y luego de que obviamente los visigodos sintieran la presión del reino franco, que va a ser el gran reino, digamos, los merovingios básicamente, que va a ser el gran reino romano-germánico, terminaron obviamente centrando su reino en España. En estos momentos, por ejemplo, este tremis de mi colección, tremis de oro visigodo, de mi colección viene a nombre de Anastasio, así que es más o menos de en torno al año 500, puede ser un poquito después del año 500, puede ser un poquito menos, probablemente un poquito antes del año 500, y es más o menos una moneda de la época en que el reino visigodo cambió
de centro político, digamos, pasando a España. Ellos van a conservar parte del sur de Francia, la llamada Septimania, hasta incluso va a ser lo último que va a ser conquistado por los árabes, pero ya para entonces habían perdido hace mucho tiempo su gran capital en Galia, que era Toulouse. Bueno, creo que más o menos les pude darles bastante información a vos, Oscar, y a tu amigo sobre esta moneda que probablemente no tenían. Siguiendo con las monedas, digamos, de la tardo antigüedad y Edad Media, pasamos una foto que me manda Juan Segovia, y es una moneda bizantina. Bueno, concretamente, Juan, esta moneda es un traqui de Vellón Bajo, de hecho, del emperador Manuel Comneno, que es uno de los últimos emperadores bizantinos antes del gran desastre de 1203-1204, la conquista cruzada de Constantinopla, que todavía tiene un cierto esplendor, digamos. Es una época todavía de bastante esplendor para los comnenos, digamos, ¿no? Y concretamente, este traqui, recordad que el traqui era una moneda que valía un 48avo del hipérpiro, que era la moneda de oro, la unidad monetaria en oro, digamos, de esta época, ¿no? Así que, en teoría, era un 48avo. Después fue devaluando el del traqui de Vellón, no hacía el hipérpiro, ¿no? Y concretamente, este es un traqui de Vellón de la cuarta serie, y dentro de lo que es la cuarta serie, que se caracteriza por tener a Jesús sentado de frente en el anverso y al emperador Manuel siendo coronado por la Virgen en el reverso, tenemos dos emisiones. La primera, que no tiene nada a cada lado de Jesús, y la segunda, que tiene estrellas a cada lado de Jesús, que es la segunda y última emisión, que ya seguramente marca una nueva devaluación, digamos, ¿no? Con lo cual, tu moneda es de la última serie, de la última emisión de Manuel I, que de hecho se prolonga probablemente póstumamente hasta el año 1183. Manuel murió en 1180. Con lo cual, lo que tenemos en el reverso, que es la parte más interesante de esta moneda, es a Manuel siendo coronado por la Virgen María. En el caso de tu moneda, la Virgen María, más que protagonizar una aparición, protagonizó una desaparición, digamos, porque no se la ve mucho, pero está ahí, acompañando al menos con su presencia al emperador. Volvemos a otra moneda que me manda mi amigo Oscar, y esta moneda que está en su colección es una moneda que él creía podía ser un óvulo del dinero salamanqués. Bueno, esta terminología la manejamos en el seminario. Bueno, acá les muestro el dinero salamanqués, o también conocido como meaja salamanquesa, de mi colección, que también lo mostré durante el seminario, esta moneda. Si no vieron la clase, que es justamente la clase de las primeras acuñaciones, y sobre todo la clase donde determinamos con más precisión todo esto, la clase dedicada a las acuñaciones de Alfonso el Sabio. Bueno, concretamente, hace poco, Antonio Roma Valdés, que para mí es el más capacitado experto en estas monedas, en la moneda medieval castellana, me escribió felicitándome por el seminario, por este canal, etc. La verdad, un mail muy amable, muy generoso, y además generosamente también él me ha compartido las clases del seminario de moneda medieval castellana. Creo que son 4 clases que dedicamos a la moneda medieval castellana, nada más, en su blog. Bueno, la verdad, un encanto de persona, y aproveché para comentarle estas monedas si podía ser que hubiera una media meaja, es decir, o un medio dinero salamanqués, y le mandé la foto. Y él me dijo, no, en realidad me dice, estas piezas aparecieron hace unos 20 años, apareció en un tesoro, etcétera, qué sé yo, y se creía que eran inéditas, qué sé yo, pero no, en realidad son falsas de época. O sea que él las conocía. Bueno, obviamente Oscar me dio la razón, o sea, dijo, sí, está bien, tiene que ser así, digamos. Le costó porque él tenía la esperanza de que esto fuera una moneda inédita, etcétera. Pero concretamente, como yo le dije a Oscar, yo a Roma Valdés hace 40 años que lo veo escribiendo y publicando sobre la moneda medieval castellana. Evidentemente él las conocía, estas monedas, y concretamente, si él lo dice, yo no pondría ni el más mínimo punto de discusión, porque como siempre les digo, en este tema yo no soy experto. Así que bueno, mandarle un gran saludo a Antonio, y un gran agradecimiento por su colaboración. Como ven, siempre lo digo, lo mejor de este canal no soy yo, sino que son los suscriptores. También Oscar me manda una foto de una moneda interesantísima, muy rara, pero mucho más moderna. Esta moneda es un double tournois à la croix échancrée,
con la cruz ancorada, podríamos decir, de Carlos IX de Francia. Bueno, este tipo de double tournois se acuñó en los mayormente últimos 2 años de reinado de Carlos IX, nada más, en un par de secas. Concretamente, creo que son Toulouse y Dijon. Y el tuyo, Oscar, vos recordarás que yo te había dicho que era de Dijon, porque había visto la P. Sin embargo, la P aparece en el mismo orden que la fecha. Y abajo de todo, paradita, es decir, horizontalmente aparece la M, que es la marca de Toulouse, concretamente. Pero es una moneda bastante rara. Es una moneda de vellón bajo, tiene más o menos 8,6% de plata, nada más. Pero lo que es excepcional y rarísimo es la calidad de este ejemplar. Este ejemplar es una pieza que, como bien dice Oscar, seguramente estaba sin circular al momento en que la perdieron y quedó por ahí extraviada, digamos, y tiene su pátina, por supuesto, pero es una pieza excepcional. Bueno, para los que quieran conocer más del absolutamente fascinante periodo de Francia, bajo los últimos reyes Valois, Francisco I, Enrique II, Carlos IX, Enrique III, miren por favor la clase correspondiente del seminario de Francia, porque ahí van a ver todo además del contexto histórico absolutamente impresionante de esta época, con las guerras de religión, las reinas Medici conspirando, Nostradamus, etcétera, etcétera, etcétera. No, bueno, esa clase se las recomiendo mucho porque es una clase que quedó muy linda. Y mucha gente que se sumó al canal cuando ya había terminado el seminario, empezamos a hacer videos más tipo YouTube, digamos, se perdieron las clases del seminario. Y las clases del seminario son lo mejor de este canal, eso se los puedo asegurar. Así que la voy a dejar también, junto con otras clases que he mencionado acá, y los videos y el video principal del japonés, en un link en la descripción para que puedan visitarlo. Pasamos a otra moneda también muy mega rara. Esta moneda me la manda la foto Ricardo Escaray, y fíjense, o fíjate, Ricardo, mejor dicho, que tu moneda es un liard à la croisette, moneda francesa, por cierto, pero del marquesado de Carmagnola. Concretamente esto queda en Piamonte, en Italia, sin embargo una zona de mucha influencia francesa, por supuesto. Y esta moneda es como te decía, es un liard à la croisette de Gabriel de Saluces, marqués de Carmagnola, muerto en 1548, y justamente cuando muere él, en 1548, el marquesado de Carmagnola pasa al control de Francia. Y 40 años después va a pasar a los Saboya, que son los que se van a quedar con todo, básicamente. En toda la zona de Piamonte van a ir ocupando todos los marquesados y todos los demás ducados, etc. Los Saboya, digamos, que más tarde van a ser reyes de Italia. También, por supuesto, les recomiendo la clase de Casa Saboya, y donde tratamos también los otros estados del Piamonte. Y hay otra clase sobre el Piamonte más antiguo. Así que bueno, también del seminario. No se pierdan las clases del seminario, búsquenlas, al margen de que yo les voy a dejar links para esas clases, pero sí decirles que estos liards son una denominación francesa. Era la pieza de 3 deniers y el liard à la croisette fue una moneda introducida por Francisco I de Francia, pero imitada o copiada por estados, digamos, satélite de Francia. Sobre todo, bueno, esto obviamente, el marquesado de Carmagnola, que es una cosa rarísima, y el reino de Navarra, donde pueden ver también acá una moneda acuñada en el reino de la Baja Navarra, de lo que quedaba del reino de Navarra luego de la conquista de Fernando el Católico de la Navarra Ibérica. También, obviamente, tiene una clase del seminario para ver. Pasamos a esta otra foto que me manda Gonzalo Adanes, y yo ya le adelantaba a este seguidor del canal que esta moneda ya la estudiamos en el seminario. Lo que pasa es que la gran mayoría de los suscriptores actuales se suscribieron al canal y empezaron a visualizar los videos después de que terminamos de dictar el seminario. En este caso es una moneda que ya vimos justamente en las clases que dedicamos del seminario a las monedas de las cruzadas. Concretamente, esta es una moneda del fascinante reino armenio de Cilicia, al cual le dedicamos una clase exclusiva en el seminario, y les recomiendo mucho que la vayan a ver porque es una de las clases más lindas para mi gusto del seminario. Y concretamente es un POG, es decir, lo que era la moneda de bronce en esta época. Su nombre deriva de la pujesa, o sea que deriva de una palabra provenzal, que justamente era la unidad de bronce en esta época del reino armenio de Cilicia, y es una moneda del brevísimo reinado de Spad, que es un rey armenio de Cilicia que gobernó entre los años 1296 y 1298 nada más. Sin embargo, estas monedas que tienen al rey a caballo en el anverso y esta cruz ornamentada con
especie de lises en reverso, son relativamente comunes. Acá podés ver una de mi colección, que yo ya la mostré durante el seminario, pero realmente te invito a que veas el contexto de esta moneda, el contexto histórico y político y cultural, etcétera, de esta moneda, que es muy interesante realmente, porque es un reino cristiano, muy cristiano, por cierto, que existió enclavado justamente en Medio Oriente. Y Federico Baionotti nuevamente me manda la foto de esta monedita de plata medieval, concretamente, como él bien señala, pero obviamente no tiene idea de lo que es. Es una moneda bastante extraña, es una moneda bastante escasa, mejor dicho, no rara. Es un denar de Carlos Roberto de Anjou, o sea, rey angevino del reino de Hungría, 1307-1342, llamado por los húngaros Karoli Robert. Bueno, esta moneda está en el catálogo de USAR, con el número 497, uno de los temas favoritos de mi amigo Andrei, del canal Andrei BK, gran experto en monedas justamente de medievales húngaras y temprano modernas húngaras, que muchas están acuñadas en su país en realidad, porque en esa época su país, o sea, Eslovaquia, y concretamente la ceca de Kremnica, era la ceca principal del Reino de Hungría, y era parte todo del Reino de Hungría. Así que es un tipo de denar que no es para nada común. Acá yo te muestro otro tipo, un denar de otro tipo de mi colección, que es diferente, y Karoli Robert, o Carlos Roberto, Charles Robert, acuñó distintos denars, varios tipos de denar, y también introdujo grosos, digamos, en consonancia con lo que se acuñaba en Europa también en esta época, o sea, monedas grandes de plata. Además de, obviamente, el famoso forint o florín de oro. معذرت میخوایم پول رایج ما پول افغانی است و ما در معاملات خود از پول افغانی استفاده میکنیم. بهتر است که شما هم در معاملاتتان از پول افغانی استفاده کنید. این پیام از طرف de Afghanistan Bank برای شما تقدیم گردید. Y ya en la recta final vamos con las monedas islámicas y orientales. Por empezar, me escribe muy amablemente Ángel Martínez desde Burgos y con una consulta por este dirham, o más bien fragmento de dirham, que dice que encontró por casualidad. Esta pieza, Ángel, es el centro de un dirham califal de Abderramán III, concretamente. O sea, un dirham del primer califa español, del primer califa omeya español. Y acá podés ver un ejemplar de mi colección para que veas cómo era la moneda completa. Lamentablemente, vos sabés, o si no lo sabés, también te recomiendo que mires el vídeo donde enseñamos a leer las monedas omeyas y abásidas, que los datos de ceca y fecha de estas monedas aparecen en el margen, o sea, en lo que los numismáticos españoles arabistas llamaban la orla, que en este caso no se conservó, por cierto. Pero te puedo decir que es él porque en la primera línea se lee Al-Imam al-Nasir, en la segunda Li-Din Allah Abdal-Rahman y en la tercera Amir al-Muminin, es decir, el imán defensor en la fe de Alá, Abderramán, y emir de los creyentes, o sea, califa. Sé que la fecha estaría en la orla, que acá se perdió, pero las monedas de este califa llevan las fechas 318 a 350 de la égira. Manuel López también tiene un fragmento de dirham califal, y en este caso es un fragmento de un dirham de un califa posterior, que es Hisham II, que es el más común de los califas omeyas andalusíes. Reinó de los años 366 a 399 de la égira, y en este se lee la última parte de la decena, y la parte final, que en realidad no nos dice mucho, de la decena del año, y se lee Zalat Miat, o sea, y 300, Wa Zalat Miat, y 300. O sea, el año 300, obviamente va a ser el año 300 porque es un dirham de Hisham II, digamos, solamente puede, porque, digamos, en su primer reinado gobernó en esos años, digamos. Tampoco nos sirve de mucho el hecho de que aparezca el funcionario mencionado, o sea, Amr, Amir, Emir, digamos, que básicamente es una referencia al Mansor, pero aparecen prácticamente todos los dirhams de Hisham II, así que, digamos, no nos sirve de mucho. También Manuel López me manda esta foto de 4 cosas. Yo les pido, por favor, que si quieren hacer composiciones, hagan composición de anverso y reverso de cada moneda individual, ¿no? Así que
Esto así permite comentarlas más fácil y clasificar, verlas mejor también. Son todas monedas andalusíes, digamos, ¿no? Y las voy a clasificar rápidamente de izquierda a derecha porque ya esto los hemos comentado en mucho detalle. De izquierda a derecha entonces tenemos en la extremo izquierda Dirhem del Emirato Independiente, época de Hisham I, la Seca al-Andalus, año 178 de la Égira. Siguiente, Dirhem Califal de Abderramán III, Seca Medinat al-Zahra, 348 de la Égira. El funcionario citado abajo, Ahmed. Siguiendo, Dirhem del Emirato Independiente, corroído, pero probablemente de la época de Muhammad I, la Seca al-Andalus. La fecha parece ser 264 de la Égira, pero no podría asegurarlo sin tenerla en mano, porque esta moneda está bastante porosa, corroída, etc. Y finalmente, extrema izquierda, un dinarín de electrón u oro pálido de Al-Mamun, de la taifa de Valencia, el reino 452 a 457 de la Égira. Bueno, como ves, digamos, te puedo decir todo, pero sí les pido que manden fotos, y lo ideal es que manden fotos combinadas de anverso y reverso en una sola foto. Esto me ayuda bastante, me ahorra bastante trabajo, y fíjense que son muchas monedas para comentar. Volvemos con Marga, y me manda una foto de una moneda muy interesante, más interesante que las que vimos hasta ahora islámicas. Concretamente, esta moneda es un feluz. Ella dice, bueno, no sé qué es, no llego, me vino en el lote de Jaén de 2 monedas, digamos. Esta moneda es un feluz súper interesante. Yo creo que esta moneda aparece en el libro de Frochoso como 20, o sea, en números romanos, B. Ahora, Frochoso las denomina monedas ilegibles o monedas que no se pueden clasificar completamente por ser ilegibles. Sin embargo, es una moneda muy interesante. Yo no tengo el catálogo de Frochoso, lo aclaro, pero sí puedo leer bastante de esta moneda. No sé qué es lo que él considera ilegible, porque el anverso es una moneda muy interesante porque es un feluz que tiene el tipo del dirhem. Porque claramente en el reverso lo que aparece es el Sura 112, es decir, el signo de los omeyas. Con lo cual, digamos, es un feluz que tiene el tipo de un dirhem. Y esto no es común. O sea, esto es bastante extraño, bastante inusual. Y es más, fíjense que en esta moneda, acá yo les señalo, se lee la palabra sanat y el primer dígito de la fecha. Esta moneda no tiene seca. O sea, se lee directamente Hasa al-Fals fi sanat y se lee lo que parece ser un Zeman o Zemanín, no sabemos, un 8 o un 80. Así que, bueno, es una moneda que no sé qué es lo que Frochoso no pudo leer, pero en verdad es re interesante por esta moneda, porque básicamente es un feluz de un tipo muy inusual. Yo no conozco prácticamente, hay algunos feluces, creo, de una rebelión, etcétera, que tienen el signo de los omeyas, pero en general esto, y se calcula, o Frochoso calcula, tengo entendido, que esta moneda se ha cuidado entre fines de los gobernadores omeyas de Damasco y comienzos del Emirato Independiente. Bueno, es una fechación probable, digamos, porque, como les digo, es una moneda súper omeya, digamos, y claramente muy diferente a los otros feluces que se conocen andalusíes. Puede ser también del norte de África, No tenemos por qué pensar que esto es andalusí. También puede ser perfectamente del Magreb, que hay bastantes similitudes, obviamente. Después vienen 2 feluces marroquíes. No, me olvidé de anotar quién me consulta esto, pero son 2 feluces marroquíes, básicamente de los alawitas, o sea, de la dinastía actual, podríamos decir, de Marruecos. Son monedas actuales prácticamente. Digamos, el primero de la época de Mulay Abderramán, año 1271 de la Égira. La seca parece Tetuán mal escrito, le faltaría el palito a la T. Bueno, pero... Y la segunda sería de Mohamed IV, de Mulay Mohamed IV, 1277. Y yo apostaría que la seca es Marrakech, o sea, Marrakech. Me tiro por estas secas porque mi experiencia personal con estas monedas, de las cuales he revisado lotes de 600, digamos, me indica que antes tirarse por una de las secas normales, comunes, que aparecen siempre, mal escrita, que empezar a teorizar sobre, esta que aparece que se lee, no sé qué, digamos, ¿no? O sea, para mí, repito, Tetuán y Marrakech, y con un 99.9% de certeza. Bueno,
José Ruz Hidalgo, nuevamente, me manda una duda sobre un dinar fatimí. Él me dice, tiene un peso de 4.2 gramos, un diámetro de 24 milímetros y se atribuye al Zahir que reinó hasta el año 1035. La moneda, según la tienda donde la compré, tiene grabado el año 427 de la Égira, por lo que debería ser del año 1049, si asumimos que la Égira comienza en el año 622. La duda que tengo es si podría ser póstuma o quizá los fatimíes adelantaban el año de inicio de la Égira. Antes que nada, digamos, hay una pequeña confusión acá. Número uno, los fatimíes no adelantaban el año de la Égira. Si bien algunos chiitas, los fatimíes eran chiitas, por cierto, o sea, eran herejes, entre comillas, pero si bien hoy en día los chiitas iraníes usan una Égira solar, porque la Égira es un año lunar, la Égira normal, la Égira conservadora, es un año lunar, con lo cual, digamos, ahí está el problema que tenemos, que vos no sabés calcular la Égira. Vos tenés que calcular que son años más cortos, digamos. Y esto es así siempre con la Égira, digamos. No así la Égira solar, que como te digo, usan los chiitas modernos en Irán, en el Irán moderno, digamos. Porque básicamente la Égira es un año lunar y con lo cual se te corre todos los años, se te corre el verano, el invierno, digamos. Y entonces en los países agrícolas, por ejemplo Egipto, etcétera, Egipto es el granero del mundo islámico, ellos siempre tenían algún calendario solar y bueno, la Égira la usaban para las cosas religiosas, digamos, pero después, y para la fecha de las monedas y todo eso, por supuesto, pero después usaban algún calendario solar para más o menos poder calcular las cosas, digamos, ¿no? Así que no, el problema acá es que es tu cálculo de la Égira, que es erróneo, digamos, ¿no? Antes que nada, digamos que te dicen que esta moneda es de tal año, digamos, simplemente esta persona copió, porque básicamente un vendedor que te vende una moneda que ni siquiera es capaz de decirte de qué ceca es, digamos, menos creerle el año, digamos, que es más difícil de leer. Antes que nada, digamos que el dato que a vos más te interesa saber de acá, de esta moneda, es la ceca, que es la ceca de Al-Mansuriya, que se lee perfectamente, acá te lo marco, en esta moneda. Y luego, el año está un poquito borroso, está un poquito plano. Sin embargo, el primer dígito está débil, como te digo, pero es tis, o sea, 9. Al-Zahir gobernó de los años 411 a 427 de la Égira. Así que esta moneda solamente puede ser del año 419 de la Égira. Y 427 de la Égira no es el año 1049, es el año 1035-36. Al-Zahir murió en 1035, así que es el año 1035. Hubiera sido el año 1035 en el caso de esta moneda, ¿sí? Bueno, acá podés ver un cuarto de dinar de la misma ceca, de la misma fecha de mi colección. O sea, Al-Mansuriya 419, pero esta moneda es un rub, o rubai, un cuarto de dinar. Bueno, Juan Segovia me manda un larguísimo mail donde me explica con un corta y pega todo lo que es un ponderal islámico, un ponderal andalusí, bla, 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 bla. Por favor, no hagan esto. Te lo pido, Juan, y a todos los demás. No me pongan un corte y pega de la Wikipedia o de donde sea para que les lea 4 carillas de información, porque yo sé perfectamente lo que es un ponderal andalusí, un ponderal islámico, tengo varios en mi colección, y lo que vos tenés no es un ponderal de nada. Claramente, por empezar, lo primero que tenés que ver para saber que tenés un ponderal andalusí es que la escritura sea cúfico. Y esta moneda tiene escritura nastalí, que es una escritura persa, básicamente. O sea, no tiene nada que ver, una escritura súper moderna. Básicamente lo que vos tenés acá es un dam, es una moneda de bronce, un dam o un paisa pesado de la India. Es una moneda moderna de la India, probablemente de fines de época mogol o principios de alguno de los estados sucesores mogoles. Estas monedas son súper pesadas. Acá podés ver, por ejemplo, un dam de Aurangzeb, de la ceca de Lichpur, de mi colección. Son, como te digo, son monedas muy, muy pesadas, pesan más o menos como la tuya, como esta que vos tenés. Y acá podés ver otro del estado sucesor de los mogoles, de Bundi, en Rajputana. Y estas monedas pesan 17, 18 gramos, así que básicamente esto es lo que vos tenés claramente. Lo que pasa es que está en un estado tan destruido, digamos que al menos a partir de una foto yo no te lo podía clasificar. No te podría decir exactamente qué es, pero claramente es dentro de esta liga, digamos, de esta categoría. Y para concluir, esta foto que me manda Manel Martínez es una moneda que no voy a comentar de nuevo, es un paisa de Jafar Alim Khan, Nawab de Cambay, en la India. Esta moneda ya la comenté extensamente en el episodio 4 del consultorio numismático, así que
vamos a tratar de por lo menos no repetir, porque si no la gente se aburre, digamos. Y el principal objetivo de esta sección es entretener a los seguidores del canal, a los suscriptores. Bueno, Manel Martínez estuvo también muy atento a la clase de Japón, o al video que hicimos sobre historia monetaria japonesa, pero me pregunta si lo que tiene acá es una moneda japonesa y si concretamente es un Bitasen. No, yo ya les adelanté que esto no es un Bitasen. Los Bitasen son bastante raros. Hay uno o dos tipos comunes nada más. Concretamente, esto en realidad es lo que tratamos en ese video como los Nagasaki Boekisen, moneda de comercio de Nagasaki. Nagasaki Trade Coin. Traducción literal del japonés Nagasaki Boekisen, es decir, monedas especiales producidas en Nagasaki, sobre todo para comerciar, sobre todo para comprar cereales y otros productos en Vietnam, que es donde mayormente circulaban estas monedas. Y este es el tipo del Genho Tsujo, que es la inscripción principal de todo el Nagasaki Boekisen, pero en escritura de sello. Esta moneda, concretamente, existe una versión de la dinastía Song del Norte, de fines del siglo XI. Sin embargo, es tu moneda, te confirmo, efectivamente, como vos sospechabas, tiene un estilo muy japonés. O sea, es indudablemente un Nagasaki Boekisen. Bueno, y concluyendo con las monedas islámicas, podríamos decir, orientales e islámicas, tengo una pequeña sorpresa para Jordi Balmachó. Yo le había quedado en averiguar qué era una moneda. Él me mandó primero esta foto. Lamentablemente, como pueden ver, no se puede leer esta moneda, no se distingue mucho lo que es la inscripción. Y con lo cual él decía, ¿la limpio o no la limpio? No, le dije, no la limpies, es una lástima. Posiblemente teniéndola en mano se podría saber qué es. Y después él lo que hizo fue mandarme un video, que lo ven acá también, pobre. Bueno, evidentemente era algo raro, muy raro, pero yo en ese momento no lo conocía, pero se me ocurrió que esto podía ser algún tipo de feluz o bronce cívico de Irán o de Afganistán. Las ciudades emitieron bronces municipales, sobre todo a partir del siglo XVII y hasta el siglo XIX, que tienen tipologías así. Para mí lo que tiene esta moneda en el anverso es un sol radiante con rostro. Lo que pasa es que probablemente esta moneda tenga un doble golpe. Posiblemente o tenga un doble golpe con una rotación de eje entre uno y otro golpe, con lo cual se imprimió un poco, se imprimieron los diseños un poco confusamente, digamos. O bien puede ser una sobreacuñación, porque estos bronces cívicos muchas veces se sobreacuñaban usando como cospeles emisiones anteriores o emisiones de otras ciudades, con lo cual, digamos, es difícil saber. De todas maneras, yo encontré algo que me parece que puede llegar a ser esta moneda. Y esto es un bronce cívico de la ciudad de Hoi. Esto queda en el noroeste de Irán. Es un bronce cívico muy raro, muy raro. Este ejemplar que ves acá lo publicó Stephen Album y dice que no se sabe la fecha, no tienen fecha, pero que aparentemente algunos tienen fecha. Y primero publicó y dijo que son del año 1123, o sea, principio del siglo XVIII sería, de la Égira, obviamente 1123 de la Égira, o sea, principio de nuestro siglo XVIII. Pero después publicó otro ejemplar más feo, que no lo muestro acá, que dice acuñadas en los años 1200-1220 de la Égira, lo cual sería una moneda de fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Bueno, qué sé yo. Como les digo, son monedas muy raras. Pero fíjate que se ve la línea de la nariz del sol, se ve el mismo tipo de rayos, tiene también una gráfila de puntos, con lo cual, digamos, si no es esto, probablemente sea alguna otra denominación, porque te aclaro que estos feluces son pesados, son feluces de 15 gramos por ahí, pero puede ser que haya alguna otra denominación, digamos, de estas series, que eso suele pasar con estos bronces. En general, los bronces cívicos tienden a ser pesados, digamos. Así que bueno, ves que algo se encontró, digamos, no estamos 100% seguros por el tema de la acuñación de la moneda, etcétera, pero por aquí podríamos enfilar. Finalmente, Manuel Martínez de Barcelona, muy amable, me escribe que le ofrecieron estas monedas que, según le dicen, son monedas funerarias, ¿no? No sé. Dice, he buscado información pero no encuentro, etcétera. Bueno, yo a Manuel le avisé rápidamente que por favor no compre esto, que ya le iba a comentar en el consultorio qué eran, pero que por favor no compre esto porque son cosas que ni siquiera son
falsificaciones. O sea, son fantasías directamente, que combinan incluso cosas que no tienen nada que ver una con otra. Como por ejemplo, combinan el estilo de la dracma de Naxos con, no me acuerdo si con un pulpo que aparece en ciertas monedas, con el reverso del toro, que es el dios río Síbaris, de los antiguos Nomoi de Síbaris, etc. Bueno, esta clase de inventos yo tengo también, obviamente, en mi galería de curiosidades. Tengo Asgrave y cosas así, también con tipos totalmente inventados. Y de esto se van a encontrar mucho en las casas de antigüedades, en los rastros, en los mercadillos. En Barcelona, bueno, en Els Encants Vels, ¿no? Etcétera, etcétera, bueno. Bueno, así que esto fue todo por hoy. Espero no haberme olvidado ninguna consulta. Si fue así, les pido disculpas, pero bueno, los dejo con un último aviso, en este caso japonés, y nos vemos probablemente en la semana. Si llego a publicarlo hoy, como siempre les digo, feliz domingo. Mouse. Mouse.